Hemos estado aprendiendo diferentes métodos de estudio bíblico. Aprendimos el estudio bíblico inductivo, aprendimos a hacer estudio bíblico de un libro de la Biblia, aprendimos a hacer estudio de un capítulo de la Biblia. Ahora vamos a hacer o vamos a aprender otro tipo de estudio bíblico también muy interesante que puede ser llamado el estudio biográfico o el estudio de un personaje de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Todas las cosas que los hombres de la Biblia pasaron fue con un propósito. Y uno de esos propósitos es lo que dice este pasaje de Primera de Corintios. Es que todas esas cosas sirvan de ejemplo para nosotros. Que sea como una advertencia, que sea un modelo para que nosotros podamos ver. A ellos les tocó esa experiencia de los hijos, a nosotros nos tocó la experiencia de los hijos menores y a ellos les tocó la experiencia de los hijos mayores. Saben que cuando uno es el mayor le corresponde lo más difícil, porque es el proceso donde los papás están aprendiendo, nunca han tenido hijos, es el primer hijo y entonces la disciplina es diferente, todas las cosas con ese hijo es diferente. Pero los hijos menores dicen que agarraron a los papás cansados, o sea que la disciplina no fue igual, qué sé yo, tantas cosas. Recuerdo cosas simples como a mi hermana mayor no la dejaron tener un novio hasta que cumpliera 18 años, era una regla. Pero mi hermana menor a los 15 años ya tenía su novio. O sea, cosas como este tipo, ¿no? Y es lo que ocurrió con ellos. Ellos, los personajes bíblicos, los hombres de la Biblia, vivieron una serie de cosas para que nosotros no tengamos que vivirlas. Y si las estamos viviendo, para aprender cómo ellos las superaron. Digamos que a nosotros nos tocó más fácil. Nos tocó tener el modelo, tener la evidencia, tener el ejemplo y poder aplicarlo. Qué grandioso es poder aprender de estos hombres de la Biblia. Y hay algo muy impresionante con los hombres de la Biblia y es que son nuestros héroes bíblicos, pero tienen unas experiencias de vida tan increíbles que se salen del concepto de héroes. Yo recuerdo ver revistas de niño, de revistas de cómics bíblico, y presentaban a los hombres de la Biblia como grandes héroes, ¿no? Y como personas y sus músculos y todo, y explicaban la historia bíblica muy atractivo para uno. Pero yo pensaba más adelante, ¿cómo la Biblia logró hacer de hombres comunes, imperfectos, grandes héroes? ¿Cómo Dios, a través de las imperfecciones de los hombres y de destacar esas imperfecciones, hace que sean grandes hombres? ¿Por qué la Biblia muestra la decadencia de un hombre y lo convierte en un héroe a la misma vez? Algo que solo Dios pudo hacer. Y hay muchísimos casos. Vemos, por ejemplo, el caso de David, un hombre impresionante con una historia increíble, pero de David no se habla solo lo bueno, de David se habla lo malo, lo peor que había en su corazón, en su familia, las crisis que experimentó, los momentos de locura incluso, de parecer un desquiciado mental, y resulta ser un hombre grandioso para nosotros. Entonces Dios es especialista en tomar a la gente imperfecta y transformarla en gente impresionante, que haga cosas grandiosas para Dios. Y yo creo que uno de los más grandes consuelos que tiene la palabra para nosotros es que nos muestra lo peor de la gente y lo mejor de Dios en esa gente. Y nos da un consuelo porque sabemos que nosotros somos de esos peores y que aún en nosotros Dios puede actuar. Las cosas que vivieron los hombres de Dios, los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia, los coloca como héroes.
Los coloca como héroes por su imperfección, por su falta a veces de integridad, pero que en medio de todo eso ellos fueron capaces de abrir el corazón a Dios y permitir que Dios hiciera maravillas. Y como un hombre que era un hombre temeroso, que se escondía entre las cuevas, termina siendo un libertador de un pueblo. Solo Dios lo hace. Como un pastor sencillo de ovejas, termina siendo el rey de una nación. Solo Dios lo hace. Como un pescador mal hablado se transforma en un líder en la iglesia. Solo Dios lo hace. Como una mujer sencilla y humilde, hermosa, pero que no tiene más que eso, se transforma en una reina que salva a un pueblo. Son cosas que solo Dios hace. Y la vida de estos hombres y estas mujeres que están en la Biblia son para nosotros una fuente de inspiración, y hay tanto que aprender de ellos que nos vemos obligados a querer hacer estudio biográfico de la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos aprender de ellos, porque todas estas cosas que les sucedieron fueron para ejemplo de nosotros, quedó escrito para nuestra advertencia, para que aprendamos cómo se vive y cómo no se vive. Y eso lo tiene la palabra de Dios y lo tiene para nosotros, y lo podemos estudiar, lo tenemos a nuestro alcance. Eso sí, cuando hacemos estudio de personajes bíblicos, estudio biográfico de la Biblia, tenemos que tener algunos cuidados. Uno de esos es cuidado con los nombres en la Biblia. Sabemos que muchas personas se llaman de la misma forma a lo largo de toda la Biblia, y no es porque el personaje era inmortal, sino porque, bueno, así como yo tengo un nombre y habrá otro que se llame igual, y hay 30 personas que llaman igual y miles de personas que se llaman igual. En la Biblia también estamos hablando de personajes que tuvieron diferentes papeles, que fueron personas distintas pero que tienen el mismo nombre. Lo vemos en el caso de Judas, por ejemplo, que no siempre que la Biblia se refiere a Judas se está refiriendo al mismo Judas que ya tenemos en mente, que es el traidor, ¿verdad? Y entonces este elemento, al nosotros seleccionar un personaje para estudiar, tenemos que tenerle suma atención, ponerle suma atención, tener mucho cuidado. Creo que cuando nosotros logramos estudiar un personaje bíblico, la riqueza principal de ese estudio está en lo que nosotros logremos descubrir primero. Hay muchos libros buenos que hablan de biografías de hombres de la Biblia, y son grandes recursos que podemos utilizar, podemos adquirir, leer, estudiar. Pero yo diría que estos estudios que otros han hecho sobre los hombres de la Biblia deberían venir después. Primero nosotros deberíamos centrarnos en aprender nosotros de ellos, en extraer esa verdad y en permitir que eso nos cambie. Después nosotros podemos comprar un libro, complementar y decir, ya yo esto lo vi, esto me lo mostró el Señor primero, esto no lo tenía en cuenta, este detalle no lo sabía, y complementamos nuestro estudio. Pero que primero sea la misma luz de la palabra, a través de la vida de un hombre de Dios, que nos ilumine y que nos traiga revelación y cambio. Así que cuando ya nosotros hemos decidido cuál es nuestro personaje, hemos tenido cuidado del nombre y de estar seguros que lo que vamos a leer es de ese personaje, comenzamos a buscar citas bíblicas donde estaban la vida de este hombre o de esta mujer explicados y ubicados en la Biblia. Tenemos que comprender que, como en el Nuevo Testamento ya se conocía el Antiguo Testamento, ya se tenía como un libro de lectura, como un pergamino de lectura, es probable que algunos autores del Nuevo Testamento hagan referencia al Antiguo Testamento, y eso pasó bastante. Jesucristo incluso lo hizo, Pablo lo hace bastante también, y mencionan a hombres de la Biblia en otros pasajes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hebreos y leemos acerca de la fe, encontramos una serie de personajes que se están nombrando como héroes de la fe, que son personajes del Antiguo Testamento, y que se hace algún tipo de referencia a ellos. Entonces, cuando yo estudio un personaje bíblico, yo debo encontrar las citas bíblicas donde él se menciona o ella se menciona en su vida, en el momento en que lo está viviendo, previo, si es que hay un previo a eso, y posterior a su vida, antes de que el pasaje aparece, antes de que el personaje aparece, y después de que el personaje ya apareció una vez en la Biblia. Entonces esto nos ayuda a nosotros a complementar. Por ejemplo, si queremos estudiar a Jesús como un personaje y hacer un estudio biográfico de él,
Yo encuentro miles de referencias de él en el Antiguo Testamento, todas las profecías, encuentro su vida en los evangelios y encuentro la repercusión de Jesucristo hasta el final en el Apocalipsis incluso. Entonces, debo hacer un estudio antes, durante y después. Cuando hablamos, por ejemplo, de Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo y a Saulo lo encontramos en una situación que apenas se menciona sobre él, pero después se desarrolla su vida y posteriormente viene su final. Entonces, así de la misma manera nosotros podemos tener esta comprensión. El estudiar personajes bíblicos nos da una perspectiva de transformación. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el caso de Pedro, ser un hombre pescador, cómo hay un proceso de transformación en su vida al punto en que un día lo encontramos en el libro de los Hechos haciendo cosas impresionantes, hablando de las multitudes y haciendo cosas para Dios que eran impensables unos capítulos anteriores. Cuando estudiamos esto, nos llenamos de esperanza al pensar que Dios también puede hacerlo con nosotros. Entonces, los estudiamos, buscamos diferentes citas bíblicas. Es importante que aquí nos documentemos bien, que leamos cada cita bíblica y que nos aseguremos que esa cita bíblica habla de ese personaje. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar alguna María en la Biblia, hay una cantidad grande de Marías que se mencionan y se mencionan en diferentes circunstancias y son diferentes tipos de mujeres que si yo llego a confundirlas podría estar prostituyendo a una mujer que nunca tuvo relación con eso. Entonces ese elemento hay que tenerle cuidado porque yo podría estar enseñando equivocadamente o aprendiendo equivocadamente algo que realmente no está en la Biblia. Seguimos estudiando un personaje. Cuando ya yo escogí el personaje, estoy seguro de que las citas bíblicas hablan de él. Entonces yo necesito escribir la biografía de ese personaje. No lo voy a hacer a través de un libro, todavía, a menos que sea parte de nuestro propósito del estudio bíblico, pero sí yo debo escribir es la biografía de ese personaje en frases. Escribo en pequeñas líneas que no sean muy extensas los diferentes hechos que ese personaje va experimentando a lo largo de su vida. Si hay datos de su nacimiento, yo voy investigando por lo menos de lo que el texto bíblico dice como tal. Es importante que llegados a este punto no me haya salido todavía de la Biblia a otras fuentes, sino me mantengo todavía ahí. ¿Qué dice la Biblia de este personaje? ¿Dónde lo veo aparecer? Si yo pienso en el caso de Nicodemo, por ejemplo, ¿dónde veo a Nicodemo por primera vez? ¿Dónde aparece nuevamente? ¿Dónde aparece después en la historia? El seguir la línea de Nicodemo puede ser algo interesantísimo de estudiar. Entonces, ¿dónde yo lo veo? ¿Dónde yo lo encuentro? El mismo caso de Elías, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, y ahí en los alrededores hay bastante sobre él, y hay otros libros que lo mencionan. Pero Elías es un personaje interesantísimo para estudiar. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuáles situaciones él fue experimentando? Nos va dando una guía de su vida, de su personalidad, de su carácter, de las situaciones, de sus luchas con Dios, con su realidad humana. Y esto nos permite tener este panorama general de la vida, desde el inicio, lo que yo pueda saber de su nacimiento si se menciona, hasta el día final, si yo puedo saber dónde termina la vida de este personaje. La Biblia, por lo menos cuando habla de los reyes de Israel y cuando habla en algunos casos de los jueces también, hace mucho esto, hace una biografía muy rápida. Sí, va mencionando 3, 4, 5 cosas que hizo, datos esenciales, y fue sepultado con sus antepasados. En su lugar reinó su hijo, que duró tantos años. Estos detalles es lo que más o menos nosotros vamos a encontrar. Así que buscamos todos los pasajes donde se mencionan, necesito anotar todos ellos, y comienzo entonces a escribir una biografía lo más cronológica posible de su vida. Lo más cronológico posible, a lo mejor no siempre será tan posible, pero lo que yo pueda, desde que nació, si sé algo de sus datos cuando creció, si sé algo de sus datos ya de adulto y si tengo algo de información en su vejez. Todo ese dato cronológico de la vida como un personaje va a ser importante. Eso es como si alguno de nosotros quisiera escribir cronología de su propia vida, ¿no? Entonces va desde el principio, cuando creció, cuando estudió, cuando se preparó, cuando trabajó, y va todo el proceso de la vida. No salta de un lado a otro, sino
va manteniendo un orden. Lo que nos ayuda simplemente es a tener una claridad de la esencia de la persona y del proceso de vida que estos personajes fueron llevando. El punto 6, entonces ahora sí involucra el uso de otros recursos que nosotros podemos echar mano. Ya es investigar datos históricos y contextuales. Algunos de estos datos están en la Biblia. Otros datos es necesario encontrar alguna otra referencia que nos ayude a comprender por qué habían ciertas tradiciones que se hacían y por qué este personaje las hacía también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Jesús en las bodas y él ora por el agua y el agua se convierte en vino. Entonces hay toda una tradición cultural acerca de las bodas que es bien interesante de aprender, pero la Biblia menciona ya el hecho práctico, pero no nos dice los porqué de las cosas. Cuando yo comienzo a estudiar un poco, a investigar un poco de todo el elemento cultural que había alrededor de eso, entonces comienzo a sorprenderme. Cuando María, la madre de Jesús, recibe el anuncio del Espíritu Santo que va a dar a luz al Salvador, el evento que ocurre ahí cuando José decide dejarla, el acto de él de dejarla, ¿qué significaba ese acto? ¿Era tan mal padre o tan mal novio que prefirió dejarla? O sea, ¿qué representaba eso? Había de hecho una connotación cultural muy fuerte ahí de las razones del por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando yo comienzo a leer esta parte que la Biblia no me la indica, me da el hecho práctico, pero no me explica el por qué, cuando yo comprendo este pedacito histórico o cultural, yo me sorprendo de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Entonces, me sorprendo más de ver a Dios actuar de la manera en que lo hizo con los personajes de la Biblia. De hecho, José es un personaje muy interesante para estudiar, que no encontramos muchísimas referencias de él, más que la vida previa al nacimiento de Jesús y en el nacimiento, pero qué interesante descubrir por el hecho cultural que rodeaba y que se daba en aquel entonces, los pasos o el proceso que él va siguiendo en su vida. Y este detalle, entonces, en la investigación de los datos, de los hechos históricos y contextuales, nos ayudan mucho. Hay comentarios bíblicos que encontramos y fácilmente se encuentran, que no son un comentario eh, propiamente al texto como interpretación del texto, sino que son comentarios culturales o contextuales o históricos, o sea que ellos van explicando por qué razones históricas, culturales, se estaban haciendo las situaciones que se estaban haciendo ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, muy interesante cuando nosotros estudiamos el tema de la Pascua y vemos la profundidad de todo el contenido ceremonial que había ahí. Mucho de eso yo lo encuentro en el Antiguo Testamento, pero hay mucho de todo eso que no logro comprender hasta que busco información y otra persona que es profesional en el área lo ha investigado y me da un resultado sobre eso. Entonces, esta parte de la investigación histórica de un personaje nos ayuda a tener un panorama más general de todo el contexto de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces y hemos seleccionado a un juez de Israel para estudiarlo como personaje, hay una gran cantidad de situaciones que yo comprendo de su actuar cuando yo comprendo la situación que vivía Israel en aquel momento. ¿Por qué el pueblo en algún momento comienza a pedir rey al final de los jueces? ¿Por qué están pidiendo rey? ¿Qué situaciones están pasando alrededor que está trayendo convulsión al país o a la nación? Y ellos están viviendo un momento histórico también. Y este proceso es muy enriquecedor para nosotros, nos ayuda a tener una comprensión mucho más amplia y nos da la perspectiva humana del personaje bíblico, que muchas veces lo espiritualizamos tanto, porque de hecho hay una connotación espiritual, pero que, como se dice de Elías, un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros. Y esta parte histórica o cultural nos da mucho de este elemento del personaje. Encontramos mucho de ese personaje eh, en su historia y en sus situaciones de contexto. El siguiente paso
es profundizar en la vida de este personaje bíblico. ¿Por qué profundizar en la vida? Porque hay muchos conflictos que los tenemos que ver desde un punto de vista humano y es necesario hacerlo, porque sabemos que la Biblia es espiritual, pero lo dije al principio, son principios para vivir en la tierra, pero nos preparan para la eternidad. Pero mientras estamos viviendo en la tierra, vivimos como seres humanos. Y como seres humanos enfrentamos nuestros conflictos humanos con la carne que tenemos, con el mundo en el que vivimos. Y eso nos dice que necesitamos la ayuda de Dios en estas áreas humanas. Entonces, cuando yo puedo ver al personaje y profundizar en su vida, pero a nivel humano, yo tengo una comprensión muy distinta del personaje. Creo que a nosotros nos gusta mucho espiritualizar a Elías, por ejemplo, ¿no? Porque era un hombre que hacía descender fuego del cielo, que oraba frente a los profetas de Baal, pero cuando yo comienzo a ver su lado humano, comienzo a descubrir una serie de cosas interesantes de su vida con las que a lo mejor hasta me identifico. Como ese hombre que delante de todos era un hombre temible, delante él mismo, delante de sí mismo, delante de un espejo quizás, era un hombre que tenía miedo de muchas cosas. Entonces esta parte humana es bueno caracterizarla, cuáles conflictos humanos este personaje estaba teniendo. David es un personaje que se muestra meramente humano en muchas cosas, pero cuando nosotros leemos los salmos, leemos al David espiritual muchas veces, aunque se le sale lo humano, ¿no? Y en alguna ocasión le pide a Dios que destruya a sus enemigos y que los parta y que todo lo demás. Pero es parte de su lado humano que estamos viendo, que estamos estudiando. Y esta parte nos da a nosotros una identificación con el personaje y nos permite a nosotros decir, yo también estoy pasando por situaciones como esta. También a mí me hubiera dolido hacer tal situación, ¿no? Y por supuesto que no vamos a dejar de lado nunca la parte de la caracterización espiritual o de los elementos donde Dios interviene en la vida de este personaje y cómo en su momento de debilidad Dios pudo actuar y pudo levantarlo. Y este elemento es el que más nos asombra, porque cuando reconocemos nuestra limitación humana y nos identificamos con la limitación de este personaje, entonces vemos el poder de Dios actuando y levantando a este personaje y decimos, entonces Dios a mí también me puede levantar. Vemos el caso de Sansón, por ejemplo, un hombre que tenía el poder de Dios para hacer muchas cosas, que había sido consagrado, que se descuida, que comete errores, que termina aparentemente mal, pero que en último momento dice, Señor, ayúdame, y Dios socorre en su ayuda. Y nos deja a nosotros la sensación de que, bueno, si Dios lo salvó y al final de cuentas cumplió su propósito en él, también lo puede hacer conmigo, ¿verdad? Y no nos da ganas de hacer lo mismo que él hizo, pero sí nos da ganas de que Dios nos ayude e intervenga en nuestra vida. Otro elemento importante aquí es los principios bíblicos que son evidentes en la vida del personaje. Lo que nos ayuda a este punto es a encontrarle el enlace bíblico que hay entre el personaje y el marco otra vez, el marco teológico de la Biblia. Nos ayuda a no salirnos y a pensar que como Sansón se acostó con cualquier mujer, entonces nosotros también lo podemos hacer. No, porque estamos sacando de contexto un pasaje y un personaje. Estamos encontrando a la luz de la palabra los errores que el personaje tuvo. Estamos viendo cuáles principios bíblicos son evidentes o se rompen en la vida del personaje y cómo el seguirlos o el romperlos le ayudó a él o no en la experiencia de su vida o en la historia que él estaba enfrentando. También cuáles lecciones obtenemos del personaje, que ese es otro elemento importante. Siempre va a ser importante encontrar las lecciones, como dije antes. Nosotros estamos en el punto 1 y brincamos al 10, en este caso brincamos al 9. Pero necesitamos hacer todo el proceso para que cuando ya lleguemos a este punto comencemos a ver cuáles lecciones hay en la vida de este personaje. Bueno, yo en esta sección de su vida hay una enseñanza sobre esto, hay una enseñanza sobre la oración, hay una enseñanza sobre la fe, hay una enseñanza sobre la verdad, hay una enseñanza sobre el corazón dispuesto de adoración para Dios, hay una enseñanza sobre la obediencia. Comienzo a encontrar una serie de elementos
de principios bíblicos evidentes en el personaje y que son enseñanzas para nosotros, para que se cumpla lo de 1 Corintios 10, donde decía que todo lo que vivieron era para nuestra enseñanza, para nuestra orientación, para nuestra formación. Entonces todas esas enseñanzas son para nuestra formación. Y llegó al punto final, la aplicación personal, otra vez. Aquí yo me puedo identificar con el personaje, aquí yo puedo llegar y decir, a ver, Elías, tú y yo nos parecemos en esto, somos iguales. Yo también he pensado en lo mismo que tú pensaste. Muchas veces les perdemos este nivel de santidad que les ponemos, los bajamos del pedestal y nos sentamos con ellos a conversar y decimos, yo también comparto este temor como tú lo tenías. Yo entiendo que fueras de esta manera porque yo creo que en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Por ejemplo, nosotros criticamos a Pedro y nos encanta criticarlo porque el gallo le cantó 3 veces o qué sé yo. Pero hay que estar en esa posición, hay que estar humanamente en ese lugar y probablemente la mayoría de nosotros en el lugar de Pedro hubiéramos actuado igual y peor. Pero cuando nos sentamos con Pedro y le decimos, Pedro, ¿sabes qué? Yo también hubiera hecho lo mismo que tú y te entiendo perfectamente, entonces Pedro nos va a contestar, pero después de que yo le fallé al Señor, Él vino, me preparó un desayuno en la playa, sí me esperó, me llamó y me dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y eso me cambió la vida para siempre. Y entonces esto nos ayuda, esta identificación con el personaje nos hace enfrentar la realidad humana y permitir que Dios nos empiece a decir, aquí es donde quiero que cambies, aquí es donde debes transformar. Esto que Él hizo, tú también lo puedes hacer. ¿Qué hizo el personaje bíblico que yo también puedo hacer? ¿Qué principio siguió Él que yo también puedo seguir? ¿Dónde Él implementó el poder de Dios que yo también tengo que hacerlo? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Que yo me parezco a Él en qué área? ¿Qué parte de mi vida he descuidado que también lo descuidó el personaje bíblico y por eso le fue tan mal? O por el contrario, Dios comienza a decirnos, hey, estás haciendo un buen trabajo, así como Él lo hizo, tú también lo estás haciendo, sigue adelante con lo que estás trabajando, sigue cuidándote en santidad, sigue buscando el bien. Y esto nos motiva a nosotros, nos da una perspectiva diferente, nos identifica con los personajes, no eliminamos nuestra parte humana, sino que permitimos que en nuestra naturaleza y en nuestra debilidad humana, Dios pueda mostrar y hacer evidente su poder. Entonces hemos aprendido ahora a hacer estudio de un personaje, la persona de la Biblia. Un estudio biográfico nos permite conocer de principio a fin la vida del personaje y cómo la experiencia de ese personaje bíblico es una aplicación para nuestra vida, una enseñanza para cada uno de nosotros.